Recordamos a todos nuestros oyentes que están en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista, 8 de la mañana, 29 minutos. Antes de empezar la entrevista con el ingeniero Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, solo un dato muy importante para todos los oyentes de esta emisora. Los bancos no reciben billetes manchados con tinta. Pongan mucha atención a este aviso. Un comunicado emitido ayer por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, ASOBanca, recomienda a la ciudadanía y a los negocios no aceptar ni cambiar dólares manchados o entintados, porque se trataría de dinero robado. Y la pregunta es, ¿por qué hay billetes manchados con tinta? La misma entidad bancaria se responde. El entintado de billetes es parte de las medidas que adoptaron los bancos privados para enfrentar el riesgo de robo de sus cajeros automáticos y vehículos de transporte de billetes. Cuando ocurre un robo o atentado al cajero, el sistema inteligente neutralizador de billetes expulsa una tinta especial que mancha los billetes de manera permanente. Miren ustedes, la tinta de seguridad deja un rastro notorio, se extiende hacia el centro de los billetes y normalmente es más visible en los bordes del papel. Otra pregunta, ¿qué pasa con los dólares entintados? Se responde la misma entidad bancaria. Una vez que los billetes son manchados, el dinero pierde su valor y no podrá ser aceptado como medio de pago ni dentro ni fuera del país. Esta tinta mancha a casi todo el billete, la misma que no puede ser removida por ningún proceso ni con ninguna sustancia. Por esa razón, la Asociación de Bancos Privados pide a los comercios y a las personas naturales no aceptar este tipo de billetes. Ya están advertidos, amables oyentes. Esta es una seria advertencia que hace la Asociación de Bancos Privados respecto a este tipo de billetes que están entintados o manchados con tinta. Capaz puede ser lo mismo, ¿verdad? No van a recibir estos billetes. Tengan mucho cuidado cuando van a hacer cambios. Cuando quieren cambiar un billete de a 20 con 2 días, con 4 días 5 y le vayan a dar un billete manchado, no los acepten porque los bancos no los van a recibir, no los van a aceptar. Este es un detalle muy importante que tiene que ser tomado muy en cuenta por todos nuestros amables oyentes. 8 de la mañana, 32 minutos, 8 de la mañana, 32 minutos. Ahora sí, vamos a dialogar con el ingeniero Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente de la República. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Buenos días, Alcides. Muy contento de estar en la señal de Atalaya en estos momentos. Bueno, la primera pregunta, ingeniero. La Fiscalía ya anunció que este 6 de septiembre va a formular cargos contra usted y 2 personas más por el tema de la reconstrucción de Manabí a consecuencia del sismo de abril de 2016. Y la Fiscalía habla de peculado. ¿Cómo le va a responder usted a la Fiscalía, ingeniero? Bueno, un saludo nuevamente a toda la audiencia. Gracias por la oportunidad. Bueno, este caso es una ridiculez. Le voy a explicar en términos sencillos para usted y para todos los oyentes. La Contraloría de Celi, del ex contralor preso corrupto Pablo Celi, emitió un informe en donde evaluaba ciertas obras de la reconstrucción de Manabí y Esmeralda. Dicho sea de paso, ese trabajo fue reportado a la Asamblea Nacional Legislativa cada 3 meses, como indicaba la misma ley de reconstrucción, y de ruego me permite hacer el énfasis, la ley era de reconstrucción y reactivación productiva. Hechos reales, tema de forma y de fondo. Se crea un comité de emergencia presidido por el vicepresidente de la República para priorizar acciones que permitan mitigar los terribles impactos del terremoto de Manabí y Esmeraldas. Es así que se toma de un banco de proyectos una priorización. ¿Por qué insisto esto? Primero, el comité no solamente era Jorge Glass,
¿Por qué estoy vinculado solo yo del comité? Y Si dos resulta más. que estaba ahí la prefectura de Mariano Zambrano, parte del comité, estaba la alcaldía de Agustín Casanova, parte del comité, estaba Ricardo Herrera, el distinguido empresario y además dueño de Oromar TV en la provincia de Manabí, había representantes de los trabajadores informales, todo es contra Glass. Y el resto, o es uno o son todos, pues mi querido amigo. Segundo, no eran competencias del comité ni asignar fondos, porque eso es competencia exclusiva del Ministerio de Finanzas, y no era competencia del comité, peor todavía, contratar, comprar, ejecutar ni siquiera un lápiz. ¿De cómo pueden acusarme a mí de peculado por tres obras principalmente? La ampliación de dos vías, Manta-Colisa, Colisa-Aeropuerto, que creo que no están ni terminadas, y la construcción de un parque en una zona de alto riesgo que se llama Parque Las Vegas y que hoy es el corazón turístico y comercial de la ciudad de Puerto Viejo, para los que la conocen. Yo no conozco el parque, lamentablemente no he tenido la oportunidad. No, es muy Entonces bonito, resulta muy bonito. que dice la Contraloría, mi querido amigo, que como el parque, y agárrese de la silla, que como el parque no existía antes del terremoto, especulado, porque no es reconstrucción. Por Dios, la ley era reconstrucción y reactivación productiva. Se haga un llamado a los manavitas, porque hay que rebelarse contra estas cosas, más allá de la miseria personal que yo enfrento, con todo lo que he pasado. Ahora todo el mundo sabe que soy un inocente, que se cayeron las pruebas de Brasil, pero yo pagué 5 años, 4 meses de cárcel así. Ahora dice, uy, es verdad, ha sido cierto lo que decía Glass, ¿no? No hay ninguna prueba, ¿no? Y se cae de Brasil, pues más rápido se cae el Tribunal Supremo de Brasil y deja sin piso todos los casos en contra de Jorge Glass. Ingeniero, ingeniero. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, el señor Bernal y el señor Ortiz, que también están involucrados en la trama de peculado? Bernal era el secretario técnico del Comité de Reconstrucción, pero no era parte del Comité de Reconstrucción. Es como quien dice, el comité es un directorio que se reúne y hay un secretario que toma nota, escribe las resoluciones y, por supuesto, supervisa que cada una de las partes haga lo que tiene que hacer. La contratación de las obras o la hacían los municipios o la prefectura o empresas públicas. Aquí no hay pierde. O sea, que sea Aquí no hay pierde. peculado, ellos son los que tienen que responder entonces. Ah, no, pues si hubieron peculado que no lo hay, lo aclaro, que no lo hay, debería estar primero todo el comité, incluyendo al señor Ricardo Herrera, dueño de Oromar TV, porque también estuvo en la sesión. Él también fue parte de este ejercicio de priorización. Y por Dios, si ampliar una vía y construir tremendo parque no es reactivación productiva, es que estamos locos. Y si el Contralor pretende decidir qué se hace y qué no, ya no tengamos presidente. Cambiamos la Constitución, Ingeniero, ponemos al ingeniero, Contralor y que haga lo que le dé la gana. precisemos muchas cosas. ¿Cuánto se recaudó en el Ecuador? ¿Y cuánto No se tengo datos recaudó de fuera eso. del Ecuador? En total, más de 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Aproximadamente. Ya, pero Impacto yo calculo que excedía ese monto. todo el mundo decía, con 3.000 millones, ¿qué hago? Reparo carreteras, escuelas, hospitales, la cantidad de gente que se quedó sin casa, que todavía en Pedernales les encontramos. O sea, eso es lo que quería. Claro, la vía Manta Coliza, que yo la he visto, la he pasado, está bien, un parque está bien, pero prioritariamente yo atiendo a los damnificados, pues, Ah, que no, no no, hay, no, pero no hay usted está puentes equivocado en un punto, aislados Alfredo. los sectores rurales, Usted a está eso los atiendo. equivocado. Se quedó con 0 ciudadanos en albergues oficiales. El 23 de mayo del 2017 cerramos todos los albergues. Cada uno se fue con su casita. Por cierto, esas casas bajo este criterio también son peculados, porque las casas tampoco existían antes del terremoto. Imagino que usted conocerá las ciudadelas, las pequeñas urbanizaciones que construimos, casas de concreto, con servicios básicos, antisísmica, con electricidad, agua potable, alcantarillado, parqueo y hasta fibra óptica de internet, mi querido amigo. No quedó una familia en albergue el 23 de mayo de 2017, cuando el presidente Correa entrega el poder a Lenín Moreno, ya había 0 ciudadanos en albergues. Usted lo puede verificar. Si alguien no fue al albergue, fue por decisión propia y no quedó en la planificación. Ahora, déjeme decirle una cosa. Aquí hay que decirlas completas. Yo solo estuve 11 meses frente a la reactivación, frente al Comité de Reconstrucción. Estuve solamente 11 meses, de los cuales 2 meses recogiendo piedra y desgraciadamente enterrando
ciudadanos manavitas que no fueron enterrados en cajas de cartón, dicho sea de paso, como ocurrió después. Entonces, de eso estamos hablando. Todo se priorizó, que tenía que ejecutarse no en un año, tampoco no en 11 meses, 4 o 5 años. Y la cifra que usted menciona incluye los financiamientos internacionales. Alcides, no se usaron, no se usaron. Quedaron solamente de la línea de financiamiento del Banco de Desarrollo de China como 600 millones de dólares porque lo primero que hizo Moreno fue cortarme los fondos. Pero, insisto, ingeniero Glass, ¿cuánto de lo recaudado se ha gastado hasta el momento y en qué horas prioritarias? Porque, oiga, perdóneme, ingeniero, con todo respeto, ¿no? Yo No, soy yo le manabita, perdono también y con todo yo respeto conozco le la digo que provincia. Hay no todavía mucha quedó gente una en los familia sin campos casa. donde todavía hay casas destruidas, en el mismo Puerto Viejo. Comprendo, pero fueron personas que decidieron no ser parte del programa de reconstrucción en Ciudadela. Usted puede verificarlo en la prensa. El 23 de diciembre, perdón, el 23 de mayo, estoy equivocándome, un día antes del cambio de mando, se cerraron los albergues y todos se fueron a su casa, mi querido amigo. Si hubo personas que no querían acogerse al plan de reconstrucción o que querían que les vuelvan a construir una casa en zona de riesgo, donde no hay servicios básicos, no eran dueños del terreno, no había electricidad o no había alcantarillado, no, hay una planificación y nadie se quedó sin casa de los albergues oficiales. Si alguien no quiso ir por su voluntad, porque no quería o porque quería que le construyan la casa al pie del mar en arena para que se le vuelva a caer en el siguiente terremoto, fue una decisión específicamente de ellos, no fue una decisión nuestra. Y además, le repito, solo estuve 11 meses, yo no le puedo responder por lo de Moreno. Ya vaya, entrevístalo a Moreno pues, y al gobierno actual. Lo primero que hicieron fue quitarme los fondos. Lo primero que hizo el canalla traidor de Moreno fue quitarme los fondos de la reconstrucción. Y todavía estaban tratando de manipular y de ahí sí desviar el financiamiento chino de 1.000 millones, creo que solo se ejecutaron 300 y algo millones de dólares, y se quedó ahí botado el financiamiento. El Banco Europeo de Inversiones se quedó con el financiamiento, porque gobiernos posteriores no hicieron la pega, no trabajaron, no se detuvieron, disolvieron todo, destruyeron el país. Ahora tenemos muertos, descuartizados, asesinados, decapitados, motines en las cárceles, tenemos vacunados, tenemos extorsiones, tenemos secuestros. Eso es lo que construyeron con el país. Yo dejé un país cuando entré a la En otras cárcel y ahora palabras, encuentro otro. en otras Un país palabras, que es una desgracia para dolor mío y de todos los que vivimos aquí en este país. en otra palabra, a ver, la ley que creó todo esto del terremoto de abril del 2016 permitía gastar los dineros recaudados para desarrollo productivo. Y cuando se hablaba de desarrollo productivo, estamos hablando de todo. Reactivación Carreteras, productiva. casas caídas, hospitales, todo. Le, Alimentación. po- le pongo un ejemplo. Le pongo un ejemplo. Los trabajadores que tenían que construir las casas, carreteras, todos tenían que ser de Manaví. Es decir, llegó un Y de Esmeraldas momento en también, que porque ya no había tanta mano de obra en Manaví, tuvimos que permitir que entren trabajadores de otras provincias. Eso es reactivación productiva, mi querido Alcides. Y por favor, usted me dice que conoce el Parque Las Vegas, mándeme una claro, fotito de vez en cuando. Si ese hay parque dos no ha parques bonitos en significado Puerto una Viejo. reactivación productiva, estamos locos. ¿Qué hicieron los países en las grandes depresiones? Construir carreteras. Pero está en la historia, Alcides. Esto es de libreto. Y peor, pretenden que yo vaya 14 años a la cárcel por esto. Sí sabe, ¿no? ¿Qué es lo que van a pedir? 14 Claro, años de cárcel. A claro. mí, por haber reconstruido Manaví Esmeralda en 11 meses, un tiempo récord. Ahora, no me reclame de todo, porque solo estuve 11 meses. Y repito, esos 11 meses, réstele 2 meses recogiendo escombros y enterrando con ciudadanos. Usted va a hacer una contrademanda a la fiscalía. No, yo no voy a mandar a nadie. Mire, Porque, porque mire cómo se cayó lo de la... Alexis Mera ha dicho que la fiscalía miente y Sí, yo va soy a otra persona. responder por ello. Yo soy otra persona. ¿Ya? Yo soy otra persona. Yo ya perdoné. Estoy tratando de retomar mi vida. Le invito a escuchar mi programa de radio de 5 a 6 de la tarde por Radio Sonorama. Qué casualidad. Salgo con mi programa de radio y anuncian esto para la formulación de cargo. Y en medio de una campaña electoral. No nos engañemos de qué es lo que está pasando. Se llama persecución política. Y yo soy el principal perseguido político de este país. El hombre más auditado de la historia. Del que ya ahora, hasta cualquier acérrimo odiador sabe que yo soy un hombre inocente.
y que de paso se quedaron sin pruebas en los dos juicios, que yo tengo sentencia en los dos, acaban de ser invalidadas totalmente las pruebas que provinieron de Brasil y sus testimonios, como está ocurriendo ya en otros países. Las 8 de la mañana con 46 minutos. Este es el programa Punto de Vista de Radio Atalaya. Continuamos en esta entrevista con el ex vicepresidente Jorge Glass. Así Saludamos de, a esta hora cómo está don Andrés? a Que lo han Andrés operado, me Mendoza dicen. Paladines. Así es, muy Hola, buenos Andrés. días. ¿Cómo estamos, ¿Qué fue Jorge? ella? Así ¿Cómo es, estás tú? mejorando de salud. En Muchas gracias. efecto, me han operado, pero ya pues sabes que la salud con los años hay que, hay que cuidarla más, ¿no? Hay que cuidarla más Sí, y hay que tener definitivamente. mucho, a veces paciencia. Sí, hay que hacer lo que dice el médico. A veces Hay nos que hacer cuesta. lo que dice, hay que hacer lo que dice el médico. Yo a veces, por ejemplo, cuando Alcides, que es un hombre muy metódico y muy disciplinado. Por ejemplo, ha tenido intervenciones, ¿se acuerda, Alcides? Como en los ojos, que usted decía, Claro, oiga, yo tengo que estar un mes, yo no, un mes, y yo decía, pero tanto, un mes, ¿cómo puede ser? No, con bueno, la eso es lo que cabeza le manda el médico, pues. agachada. Claro, si no, ¿Qué lo operaron, don Alcides? A mí me toca de un ojo ya. Sí, tiene que operarse, oiga. es que, La Me telita toca. que cubre la retina se Ah, había arrugado como un papel cuando usted lo arruga. Entonces el médico lo estiró. Pero para que de eso, acuerdo. eso se compacte, yo tenía que estar con la cabeza agachada todas las 24 horas, incluido dormido, por Ah, 30 caramba. días. Bueno, yo tuve que operarme el cuello. Se ve que ya estamos, y tuve que estar también 30 días con un collarín. Ya Complicado. nos damos cuenta de nuestra edad cuando hablamos de operaciones y medicina. En vez de hablar claro, de fútbol, hablemos de el, el, fútbol. de fútbol, no, pues ya no se puede incluso jugar fútbol como antes. Ojo, pues. ¿Escuchaste Claro. mi programa de radio, Andrés? Por No, eso no. más bien quería preguntarte cómo nace la idea y qué quiere decir ese, Mira, o sea, cuál es la cuando, idea de este el programa de radio en bueno, Sonorama y si es que sale primero fue solo en la que, parte de costa o en todo el país. no, en todo el país y además se engancharon como 15 radios de forma muy gentil, AM y FM por todo el Ecuador. Te cuento que yo hice una semana de medios hace 2 o 3 semanas a consecuencia de este hecho jurídico que ocurrió en Brasil, que el Tribunal Supremo declaró inválidas todas las supuestas pruebas por manipuladas, por distorsionadas, por adulteradas que envió Odebrecht al Ecuador. Fue una noticia bomba en realidad, que si no hubiéramos estado en medio de un proceso electoral, caramba, hubiera ocupado todas las primeras planas de los periódicos. Bueno, sabemos que eso no ocurre en el Ecuador cuando se trata de correístas, pero hice medios y en esa agenda de medios eh, fui a varias radios y bueno, me dijeron, oye, pero tú hacías entrevistas. Y yo digo, bueno, aquí yo tengo un tema que me genera aprensión y es que nadie, Andrés, nadie, Alcides, trata temas en profundidad que son muy graves. Ejemplo, que tenemos un riesgo alto de apagones, de racionamiento eléctrico hasta por 3 horas. La magnitud del fenómeno del niño. Hoy voy a hablar en mi programa acerca de la magnitud del fenómeno del niño. Están intentando privatizar todos los flujos de las empresas eléctricas de distribución, una cuasi privatización para favorecer proyectos fotovoltaicos. No han terminado Toachi Pilatón. Concesión de las móviles. Hay que analizar eso con expertos en el tema. Ya lo van a posponer, pero hay que tener atención sobre estos temas. Y también pretendo hacer algo un poco más distendido los días viernes. Recuerda que yo fui 8 años entrevistador por televisión. Lo extrañé mucho mientras estuve en la función pública. Lo sigo extrañando y mira lo que es Dios. Surge esta oportunidad de hacer un programa de profundidad. Ya me dicen que soy muy técnico y aburrido, pero bueno, fue la primera emisión y además rompimos rating en redes sociales. Fue una cosa interesante, con una cantidad impresionante de interacciones y pretendo hacerlo todos los días. Esa es mi ¿Lo va a hacer todos aspiración, los días o todos los lunes? todos los días, de lunes a viernes. Todos los días, de lunes a viernes. Pero Entonces, mira qué interesante. Bueno, el ingeniero Jorge Glass tiene experiencia
dirigió por mucho tiempo un programa justamente en televisión satelital, donde me invitó en algunas ocasiones para justamente hablar en esa época de temas de Lo telecomunicaciones. ¿Cuántos recuerdo, ahí años? nos hicimos amigos. Claro, claro, ahí nos hicimos amigos. ¿Cuántos años fue eso? Bueno, yo la última entrevista la hice hace 16 años, porque yo la hice hasta la última semana antes de entrar al gobierno. Estamos hablando de enero del 2007. Y ya pues estamos en 2023. Claro, claro. Hoy día entrevisto a Augusto Tandazo, 16 años después, imagínate. Hay muchos recuerdos, muchas sensaciones. Ya, una pregunta. Eh, ¿Cómo es posible que haya peligro de pues, razonamientos eléctricos si tenemos todas estas grandes nuevas hidroeléctricas? Varios puntos muy claros. Primero, la demanda, Andrés, crece entre el 3 y el 5% anual. Ese es un dato de manual. Hay que incrementar a 350 o 300 megavatios anuales. Segundo, nunca terminaron Toachi y Pilatón, que tiene en particular esta hidroeléctrica, aparte de la energía que puede producir, es que está en la vertiente, o sea, la caída de agua de la cordillera de los Andes que va hacia la costa, o sea, la vertiente occidental. No es como Mazar, que está ubicado en la caída de agua de la cordillera de los Andes hacia la Amazonía. Sus ciclos hidrológicos son complementarios. Si falta agua un poquito de un lado, la proveo del otro porque llueve de manera distinta. ¿Qué nos dicen los datos históricos del fenómeno del Niño? Que causa enormes y catastróficas lluvias en la costa ecuatoriana, pero causa un estiaje en la Acá, cordillera de los en la Andes, cordillera. Ok. en la cordillera oriental y en Colombia. ¿Por qué te destaco esto? Porque Colombia ya no va a poder vendernos energía como el año pasado, hasta 400 megavatios en algún momento. Va a ser muy cauto ante un fenómeno del Niño. Entonces yo recibí a los trabajadores eléctricos que tuvieron la gentileza de visitarme en mi oficina, me entregaron un balance energético y caramba, yo en 10 minutos, pero digo, wow, aquí falta energía, no hay parque detenido, unas posibles soluciones rocambolescas, que sí que va a llegar una nave con gas natural licuado y que van a tirar un gasoducto flotante para desconectar el gasoducto del Campo Amistad y conectar el otro gas. Yo recuerdo que todos esos motores eran duales, eran de gas natural y diésel. Pero así estamos, Andrés, que hay una alerta Pero declarada desde qué cosa desde el año. qué cosa tan, no, o sea, porque uno no lo conoce. Si a eso le sumamos el Y peligro del fenómeno. a eso apunta el programa. Poner estos temas sobre el debate, que los técnicos lo expliquen, que aquí hay una alerta real, mis queridos oyentes, de volver a los racionamientos de hasta 3 horas al día. Aquí, en el balance energético, falta energía. Para un estiaje agravado con un fenómeno del Niño que va a impactar también la hidrología en Colombia. La tormenta perfecta. Lamentablemente, Andrés, que además era completamente previsible. Aquí no Mira, hay quiromancia ni nada. Esto ya en enero se sabía que iba a haber problemas y no hicieron nada. Y hasta ahora no hacen nada. eh, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Tenemos mensajes de algunas personas del público. Porque, por ejemplo, del señor Dalton Panchana, que nos manda saludos. También tenemos de Federico Torres, a nuestro buen amigo y colega radiodifusor Juan Carlos García, también, que es otro que también te tiene que cuidarse la salud. Así Sí. que, Y a claro, todos nos toca ya. a todos nos toca, así es, te mandamos un abrazo. Y por otro lado, yo quería preguntarle algo que me llamó la atención hace poco, hablando de esta audiencia que se ha convocado para mañana por parte de la Fiscalía General de la Nación para poner cargos en su contra. Usted dice, no, yo no lo voy a enjuiciar, yo soy otro hombre. ¿Qué hombre es ahora Jorge Glass? Caramba, una persona que tiene un enorme deseo de recuperar la vida, porque, insisto, yo antes de entrar a la política, yo era alguien, evidentemente, un ingeniero en telecomunicaciones, también nos conocimos en ese ámbito, protocolos, transmisiones, vía satélite, microondas, radio, espectro, un largo, etcétera. Y yo hacía el programa de televisión, lo comentábamos en ese entonces, como una especie de hobby, pero que fue Claro, creciendo.
¿Por qué? Porque mi formación técnica de ingeniero, estructurador de proyectos, mi formación financiera, me permitía presentar, por ejemplo, uno de los grandes escándalos que tuvo este país cuando se intentaron privatizar las empresas eléctricas a la mitad de precio. Y yo en la pantalla demostré con un valor actual neto, con un WACC que costaban el doble y se cayó toda la privatización. Y así podemos hablar del tema de Melec, podemos hablar del tema de Pacifictel, que se lo querían dar a América Móvil. Y fueron surgiendo muchas batallas, Me acuerdo. el tema del occidental, También había una empresa, Suetel también se la querían dar en un momento, ¿no? también, es cierto, una de esas empresas XX por ahí que X, parecían. sí. Sí que no representaban nada para el Ecuador. ¿Quién soy? Mira, yo tengo dos hijos hermosos, me perdí 5 años de su vida, la niñez del uno y la adolescencia del otro. El uno ya tiene 21 años, el otro año será abogado, el menor tiene 15, parece que va a ser ingeniero, a Dios gracias, los dos emelexistas. Eh, Sí, bueno, bueno, es una suerte que el papá sea el éxito y los hijos también, porque a veces pasa que no es así. A no, pues veces, imagínate, sí, después de dónde claro. iban a vivir los chicos. Imagínese eso, tremendo. Mira, yo vivo con mi mamá, me divorcié, un Ya. tema complejo en lo personal, porque son planes de vida que se van cayendo. Perdí mi departamento, en fin, vehículo, todo en esta pesadilla. Pero no sé, yo sé que Dios me tiene cosas maravillosas en algún lugar y mientras tanto mi naturaleza es luchar y enfrentar. Yo tengo fe en Dios y en la cordura de la gente y de la sociedad, porque mi querido Andrés, comprendan que ya no lo dije de un inicio, en el 2017, esto no es solo por Jorge Glass. Eso no es solo por los militantes, esto no es solo por los militantes del movimiento político al que me pertenezco, me debo. Somos todos. O sea, mañana a usted le clavan un juicio inventando cualquier cosa o entra al sector público con el mejor de los deseos de servir a la gente, de ser transparente, de cambiar las cosas para beneficio del pueblo ecuatoriano. Y luego tienes que defenderte con abogados y quedarte en la calle, perder tu familia y no poder enterrar 11 seres queridos, como fue mi caso. Yo sobreviví, Andrés, a 25 motines En la cárcel. en la cárcel de Cotopaxi. Un día me tiraron ¿Cómo? 26 fundas de cemento en la ventana de mi celda por orden de la señora Romo. ¿Sabe lo que es ver en la ventana, a 3 metros de la ventana de la celda, que se están descuartizando, decapitando, dándose bala, cuando se toman el rastrillo, salen con los rifles a disparar, los rifles de la policía, y después de una hora de matanza alguien grita, dice, y ahora matemos a Glass? Y tienen que salirme en medio, sacarme en medio de balas, mientras tú dices cuerpo a tierra, una bomba molotov, no ha sido una cabeza nomás, sigue corriendo. Eso es lo que yo No he vivido, fuiste, Andrés. pero tú crees que era parte de todos estos motines que hay y estabas ahí, obviamente. Algunos sí, algunos sí, algunos Me, sí. Yo no quiero dar me los nombres, decías, pero yo terminé con 70 amenazas de muerte. me decías que, que decidiste mejor no salir de tu celda, que encerrarte mejor y no salir de tu celda. 2 años no salí de la celda. 2 años. Por el temor de las amenazas de muerte. O sea que, Jorge, conoces perfectamente de adentro Así es. todo Lo que está mal, lo que pasa ahí lo en que está la mal cárcel y cómo se rompió. Lo tengo clarísimo. y Lo que cómo se está mal rompió. y cómo se rompió. Así es. Yo lo tengo claro. Te ruego no preguntes más porque No, de acuerdo. Bueno, pone en peligro corre tu peligro. integridad y también nosotros. Ahora ya no se sabe, Así es. pero Así ya es. ahora no se sabe. Pero yo Las, sé lo que pasa y cuándo se rompió. las Qué 8 de la terrible. mañana con 58 minutos. 8:58, vamos con las preguntas de 8:59 ya. Las preguntas de don Alcides Ezequiel Montilla. Ingeniero Glass, hablemos de esta postura de la Corte de Brasil que anuló las pruebas en su contra en el caso de Brecht. La Fiscalía ha dicho que no las va a tomar en cuenta y que rechaza cualquier desacreditación que haga la Corte de Brasil respecto al caso que siga adelante por el tema de Brecht. ¿Qué Bueno, responde usted? don Alcides, primero, la competencia de esto no reside en la fiscalía. Empecemos por el principio. Eso ya terminó. Hay una cosa que dicen los abogados, no sé si usted lo sea, Cosas que juzgadas. se llama doctrina del árbol envenenado. Ah,
La doctrina del árbol envenenado en derecho dice que si algo nace podrido, todo lo que deviene después, todos los actos posteriores son nulos, no existen. ¿Qué dice la Corte Suprema de Brasil? No es cualquier cosa. En sentencia ejecutoriada, dice que todas las pruebas que se derivaron de la cooperación de Odebrecht con Ecuador son nulas por adulteradas, por no confiables, por corruptas y no verificables. ¿Por qué? Ustedes se acordarán en la trama esta del juez Moro, que luego terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro, porque le hizo la pega. Recuerden el caso de Lula. Dilma presidenta, Dilma destituida de la presidencia. Lula y Dilma vinculados al proceso de Odebrecht y otros casos. Luego Lula va a la cárcel. Mientras lo sacan de las elecciones, gana las elecciones Bolsonaro. Bolsonaro se lleva al ex juez Moro de ministro de Justicia. Lula permanece creo que año y medio en prisión, no recuerdo la cantidad exacta de tiempo. Luego, bueno, se descubren que todas las pruebas son nulas, lo declara un tribunal, Lula sale libre y Lula hoy es el presidente de todos los brasileños, para bendición y fortuna de ese enorme y querido país. Las pruebas no existen. No importa lo que diga usted, lo que diga yo, no existe. Y eso se define en un recurso de revisión ante, entiendo que un tribunal. Ya Más lo detalles presentó, de ya lo abogado, presentó. no soy abogado. Pero las pruebas no existen, Alcide. No digo, Sabe que el el pedido juez, de escúcheme esto que revisión se va lo a va a sorprender, presentar. un ratito. Los discos duros de donde supuestamente se sacaron las pruebas, para que no se identifiquen las adulteraciones de las declaraciones a la carta, ya voy a explicar esto, las perforaron con un taladro. Si usted se puede imaginar el grado de degeneración en la justicia brasileña para poder ¿Quién es? condenar a Lula y poder hacer a Bolsonaro presidente. De eso estamos hablando. Las delaciones a la carta. Un ex abogado de Odebrecht va a España, apellido Tacla, y dice, yo me fui de Brasil porque yo no acepté hacer declaraciones falsas en cada uno de los países, acomodándose al gobierno de turno, con tal de salir libre de toda causa, como fue en el Ecuador. Aquí Odebrecht no fue sentenciado ni civil, ni penalmente, ni administrativamente, nada. Aquí no pasó nada con Odebrecht. El caso de Odebrecht se quedó sin Odebrecht, lo sacaron. Yo denuncié a Odebrecht y yo termino preso por el caso que yo denuncio. Entonces él dice que Odebrecht pagaba $2 millones a cada uno de sus empleados como bono con tal de acusar a quien le pida el gobierno de turno de cada uno de los países, como fue aquí en Ecuador. Entonces dicen, húndelo a Glass y te libras. Me sacan de la vicepresidencia. Moreno pudo robar a gusto, como a ustedes les consta, hizo pelo y barba con hospitales, carreteras, escuelas y un largo etcétera. Ahí aparecieron sus cuentas. $2 millones gastaron Ingeniero, en hacer más auditorías internacionales alrededor ingeniero. del mundo. Pero le pregunto, ¿usted va a pedir la revisión en todo caso de esta sentencia? Porque esta sentencia fue emitida por un tribunal de la Corte de Justicia, ratificada en apelación, ratificada en casación. O ¿Y sea, usted qué le dice eso? es bastante. ¿Usted qué le dice eso? Ya, no, pues, Ya, usted pues, es usted es persecución, el que pues. está respondiendo a mis Ah, preguntas, pero por eso le pregunto, recuerde que ¿va ahora a también yo pedir la entrevisto. revisión? Y si va a pedir la revisión, ¿cuándo la va a pedir? ¿Qué No lo sé. abogados va a contratar de aquí, de Ecuador, de Brasil? Yo no sé de qué otra parte más. No, no, aquí en Ecuador tienen que ser abogados ecuatorianos, en Brasil son abogados brasileños. Ahí ¿Y cuándo estamos. la va a presentar? No lo sé, la verdad. Estoy ocupado con mi programa de radio por Radio Sonorama de 5 a 6 de la tarde, Glass en línea. Ya hice una propaganda ahí. Pero que va a Y la presentar la transmisión. revisión, de que va a presentar la revisión, la va a Ah, presentar. por supuesto, en su momento. En su momento están trabajando, hay muchos argumentos jurídicos todavía que vienen en camino y que serán una enorme sorpresa en el Ecuador. O sea, Hay usted mucho más cree, todavía. usted está optimista que con la revisión, por lo menos en el caso Odebrecht, usted va a salir inocente. En los dos casos, porque Santos también declara en el caso Soborno. Por favor, en los dos casos. Pero espere, hay que ser prudente. Claro, claro. Oiga, otra cosa.
Le escuché decir a usted en una de sus últimas intervenciones que no cree en la alternancia en el poder. No, yo nunca he dicho eso, que lo recuerde. Se le No congeló en entendí la internet. pregunta, Andrés, que si yo no creo en la alternancia del Sí, poder, y eso sí. qué es una doctrina? No, el Como, pueblo no tiene sé que elegir a si quien es quiere alguna cuando quiera. declaración que No recuerdo. hiciste en algún momento, Jorge, o no. ¿Cuándo será? Sí crees en la ¿Cuándo será? alternancia del Pero, poder a en ver, todo caso. hablando del tema en especial, o sea, aquí lo único que debe existir es el mandato popular, ¿no? El pueblo ecuatoriano tiene derecho a elegir a quien le parezca para distintas funciones y dignidades. Se llama democracia, se llama democracia. Claro. De ahí no entendí un poco el espíritu de la pregunta. Eh, Pero en me todo caso, Andrés, imagino que tenía fortaleciendo, más que desarrollar, ¿no? claro, sí, fortaleciendo las reflexiones que estamos haciendo en este momento. Terminamos hablando del tema de Brasil. Yo voy a pasar a la radio en este momento las fotografías de los discos duros, creo que tú ya la tienes, Andrés, de los discos duros perforados en un juzgado para que no puedan verificar y hacer las auditorías, las metapericias, las pericias forenses que tenían que hacerse. ¿Sabes cómo se entregaron los discos duros de Odebrecht en Suiza? En una funda de mi ¿Cómo? comisariado. Los discos duros, creo que eran 7 discos duros de Odebrecht, los lleva un funcionario de Odebrecht en la mano en una funda de supermercado, en una Pero eso funda de era para todos los temas de Odebrecht en el todos los continente. respaldos de los sistemas informáticos que tenían en su banco corrupto. Acuérdate que esta era una estructura criminal de altos quilates. Se la entregan a un fiscal en Suiza, que la llevan a la fundita a un fiscal en Brasil. Ahí recién entra en cadena de custodia. Nunca tuvo cadena de custodia al inicio. Las pruebas no valen, Andrés. Y los discos duros los reventaron con un taladro. Recuerda que en mi caso, cuando hablaban de una línea que decían supuestamente un contacto mío, estaba repetido con 3 nombres distintos, porque lo cambiaron en el Excel. A mí me sentenciaron con copias de Excel. Y yo debo decir, Andrés, y con toda la fuerza de mi espíritu, ahí estuvo sentada la prensa. 15 días estuvo sentada la prensa ahí, viendo. Los mismos periodistas me decían, ingeniero, se salvó. ¿Qué me voy a salvar? Si yo ya estoy preso. Yo estoy preso porque le dije a Moreno que yo ni robo ni dejo robar. A mí me ofreció un hospital, Andrés, en el ¿Qué, 2017. Moreno? Moreno en persona, cara a cara, ¿A cambio de qué? de ser parte del robo. Aparte de que no siga criticando que había repartido las empresas con fulano, sutano, mengano. Mira quién le dio la CNT, pues. ¿Por qué factura 600 millones menos? ¿Él entregó eso a asambleístas o qué? ¿Perdón? ¿Él entregó eso a asambleístas o qué? Moreno me refiero. No, grupos económicos y empresarios. Ah, ya, ok. A grupos. Algún caminante estaba por ahí en la empresa de telecomunicaciones. 600 millones menos, Andrés. La reventaron. Cosa igual en las empresas eléctricas, bajó la producción de Petroecuador, no hay energía suficiente. Esto es una desgracia, Andrés. Todo por destruir al correísmo. ¿Tú crees que valió la pena? No, ¿Tú crees que valió nada, la pena? nada vale la pena Imagínate. a cambio de dañar el bienestar común. Ya, y todo esto al costo de destruir vidas como la mía. A mí me querían muerto, Andrés. Cuando yo hice esa larga huelga de hambre, festejaban con trago en Carondelet para que me muera. Y estuve a punto de morir. 53 días de huelga de hambre. Estuve Yo a punto. me quedé con una pregunta la entrevista pasada. Después de haber vivido, en efecto, una persecución, porque más allá de que la gente diga, bueno, es culpable o no es culpable, tú has sido perseguido eh, y has cumplido. Si es que hubiera habido ilegalidades, si es que hubiera habido, has cumplido con la sociedad por último. Pero siguen los asuntos, siguen, No además la se hazaña detiene. es tremenda. ¿Qué opinas de casos como de alguien que no es amigo con Jorge Glass, pero que está en una situación difícil como Carlos Pareja Yanusel? Mira, si alguien hizo algo malo, tiene que responder ante la justicia. Te lo digo eso, te lo voy a poner de una manera más cruda. Si mi madre cometiera alguna ilegalidad, tendría que responder ante la justicia. De eso se trata el Estado de Derecho, y más aún cuando tú manejas fondos públicos, de alguna manera. Pero aquí la persecución ha sido solo en contra de un movimiento político y también algo, el movimiento indígena. También recordemos el caso del ex defensor del pueblo
Freddy Carrión, son barbaridades jurídicas solamente para destruir al adversario. Andrés, insisto, yo ya salí de la cárcel. Estuve preso 5 años y 4 meses. Ya salí. Me he entregado 2 veces, Andrés. No existe Sí, eso antecedente en la historia, no lo existe. Yo creo que en toda esta variable, lo que no contaron en el 2017 es que yo me iba a entregar. Ciudadano alemán, 7 ofertas. sí, la mayoría pensó, se va, se va. Claro, yo podía irme, yo tenía que irme nomás. 7 asilos políticos, propuestas de asilos políticos. Ciudadano alemán, yo tenía que irme. Pero no, yo aquí me quedo y me he ganado el derecho de caminar por las calles de mi ciudad con mis hijos. Adiós, gracias. Y yo voy a seguir Son, luchando por la reivindicación de mi nombre, porque al igual que tú, al igual que Alcides, tengo derecho a la honra como un derecho esencial de cualquier ser humano. Pero no va a Yo activar soy en un hombre política, honesto. ingeniero, ¿verdad? No va a activar en política para eso, ¿no? Por ahora no lo tengo previsto. En principio le digo que no. Militante voy a ser toda la vida. Eso sí, militante, yo voy a hacer toda la vida de Revolución Ciudadana, correísta, porque Rafael Correa es fuente de No le he doctrina visto social, hacer política y campaña por, económica. no le he visto hacer campaña por la candidata González, ni siquiera un hurra, ni nada. Ya no ha visto, está desinformado, está No he desinformado. visto porque muéstrame Ya, pues dónde tiene que está, ver en redes. una foto. Yo no soy candidato, no, yo de hecho estoy trabajando para apoyar a mis compañeros en todo lo que puedo con mi contingente, mi capacidad de trabajo y de planificación. ¿Usted cree que tiene todos los porcentajes, los números para ganar en la segunda vuelta? Vamos a vencer. Así como le dije cómo terminó la historia en Brasil con Lula presidente, aquí en el Ecuador esta historia termina con Luisa presidenta, la primera mujer presidenta electa en la historia del Ecuador. Oiga, Novoa tiene para muchos todas las maneras de vencer. El anticorreísmo podría estar a favor de Novoa. Ya, pero el anticorreísmo está ante nosotros en cualquier escenario, pero usted sabe que es una cosa que bordea el 15%, no hay más. Y, ya, y si la gente, bueno, ve al señor Novoa, que es otro banquero más, ¿qué le puedo decir? Pues sí, es la continuación del gobierno actual del presidente Lazo. Y creo que eso todos lo saben. En la Ya, campaña, entonces, oiga, en la campaña se lo relacionó con Jan Topic a usted. a mí. Sí, por una foto que apareció por ahí al Ah, lado pero de él. me invitaron a la inauguración de un cable submarino y estaba ahí. Es uno de los inversionistas, empresarios, con su padre. ¿Qué más le puedo decir? Si saludar a alguien, debo tener más o menos unos 2 millones de fotos saludando a personas en los 10 años que tuve la función pública porque era bien popular. Esa pregunta que le hice respecto a que usted no cree en la alternancia en el poder, me acabo de tener un chat de Ricardo Novoa que dice lo ¿Ya? siguiente. Jorge Glass acaba de decir en Radio Centro que no cree en la alternancia en el poder. Es decir, 8 años, y ahí va paréntesis, con una reelección no bastan. El republicanismo en el tacho. Jefferson fue Na- un idiota. Maduro, Ortega y Castro han hecho bien entonces, dice Novoa. Está bien, pero yo no, nadie me ha preguntado acerca de esto. Él puede decir cualquier cosa. Se llama libertad de opinión. No, nadie que yo recuerde en Radio Centro no ha hablado de esto. Ahora, si me pregunta, y si eso es lo que usted quiere, preguntarme, bueno, esto es una decisión del mandante. Así se llama democracia, ¿no? Elegir a quien el pueblo quiere, no a quien las élites proscriban o impulsen necesariamente. don Alcides, creo que se queda Ya, ahí. Va a tener que hacerle una creo que le operación, pero no impacta a mi él, pregunta. no a él, sino al proveedor que tenga, no sé cuál sea, de Internet. Oye, a propósito de eso, para culminar, y no es político, ¿por qué CNT no compite al mismo nivel en temas de datos e Internet con los grandes proveedores? Mire, CNT quedó como la mejor red en Latinoamérica, la red de fibra óptica de mayor impacto social en el Ecuador, con políticas sociales muy definidas. Le pongo un ejemplo. En el 2007, cuando yo llego a la función pública, le pregunto, pues teniendo 3 empresas públicas de telecomunicaciones en ese momento, Antinatel, Pacifitel y Alegro, ¿cuántas escuelas públicas tienen internet en el 2007?
Todo el mundo miraba al techo, miraba a la derecha, miraba a la izquierda, cri, 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 ni una. Creo que terminamos con 9.000 escuelas conectadas, no se podía todas por condiciones. Eso Ya recuerdo, que hicieron conexiones fue un en tema nivel sobre masivo. todo rural, ¿no? Los 800 gobiernos parroquiales recibieron internet, llevamos fibra óptica a todos los cantones continentales, Andrés. Un trabajo espectacular. De ahí lo que hicieron para perder el mercado, que sospechosamente lo captura una sola empresa. Aquí hay una migración de usuarios de CNT a NetLife, Telconet del señor Topic. Yo no creo en la estupidez gratuita. Lo he dicho muchas veces. En función pública, no. Aquí si alguien se beneficia, algo malo hay. Ahí hubo la administración de un señor apellido Moreno y detrás de él había un señor que caminaba por ahí manejando los negocios de la CNT. Todo eso tiene que investigarse en estricto derecho y en estricta justicia. O sea, eso no se dio durante el gobierno de Rafael Correa. No, no, estoy hablando del gobierno de Moreno. Ah, ya. Nosotros dejamos la operadora de CNT facturando creo que 1.100 millones al año, compa, y ahora factura 500, Andrés. Está en quiebra. Sí, sí, sí. Está además con juicios de un poco de ex proveedores que dicen que tienen que pagarles y una cosa tremenda. Es terrible. Igual está CENEL, las empresas eléctricas, las pérdidas de energía se dispararon en Guayas, en Manabí, en los ríos. No hay suficiente energía. Yo vivo en la casa de mi madre, en la vía de la costa, 2 horas sin electricidad el día sábado. ¿Cuándo ocurría eso antes? No se ha instalado 1 megavatio, Andrés. 1 megavatio no se ha instalado en este país en el 2017. Y claro, si no le No, da mantenimiento a las plantas termoeléctricas, caramba, este es el resultado. Riesgo real de racionamiento eléctrico. Real. Y en poco tiempo, si le la quieren verdad poner que combustible. me he quedado helado con ese tema de el, del racionamiento eléctrico. Tenemos mensajes de gente a favor y en contra del ingeniero Jorge Glass. Y así mismo es como funciona la democracia. Así es. Y le agradecemos. Así mismo es como funciona la democracia. Y es No tengo... bueno que podamos tener estas charlas, porque las tuvimos además siempre, antes incluso de que deje de ser vicepresidente el ingeniero Glass. Eh, Obviamente, mientras estuvo en la cárcel, no era posible. Y ahora, nuevamente, que está haciendo un programa de radio, pero que hizo una semana de medios hace un mes, 3 semanas, y estuvo aquí justamente en Atalaya. Así es que, como decía Jorge, un gran saludo para tu mamá, para Muchas gracias. tus hermanos, y pues estamos hablando. Mañana será la audiencia, ¿verdad?, de formulación. ¿A qué Sí, hora es? esperemos que haya cordura y justicia. No pido nada más. ¿A qué hora es? Ah, sabes que ni sé. Ya. Ya No no, me atreves ya con eso. No te imaginas lo que es para mi familia. claro. Sí. Hay aquí un mensaje que me dice, oiga, me dice, no lo lambonee a Glass. La gestión de CNT, ¿cómo puede ser que haya sido buena? Me pregunta un amigo. Caramba. Ahí está. Mira, vamos a los números. Yo soy un hombre de números. ¿Cuánto factura ahora? 500 millones. Antes facturaba 1.100 millones de dólares. Ahí está. ¿Quién era el principal proveedor de Internet en el Ecuador? 56% CNT. Tiempo de instalación de fibra óptica, tiempo de instalación de banda ancha de Internet, tiempo de instalación de línea fija y móvil. Todo estaba cronometrado. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, no es la CNT, pero bajo mi coordinación también estuvo el registro civil. Pues, ¿no? Si yo veía que una provincia se demoraba más de 26 minutos en entregar en una cédula, recibía, por poner un ejemplo, el director de la provincia de Chimborazo una llamada telefónica del vicepresidente exigiendo que se cumplan los estándares de atención al ciudadano. Así trabajábamos antes y se instaló la mejor red en CNT para que se desarrolle a gusto, proveyendo banda ancha, pero hicieron todo lo contrario. Y eso requiere profundas reflexiones y alguien tiene que responderle al país. No es que aquí usted quiebra una empresa pública y se hace el idiota y no pasa nada. Aquí alguien Es tiene que correcto. responderle. O sea, como que aquí el accionista es el pueblo ecuatoriano. No es que yo quiebro la CENEL y no pasa nada. No es que no hago obras de contención para Coca-Cola Sinclair y no pasa nada. Si Coca-Cola Sinclair para, Andrés, quiebra el país.
Tenemos que Claro. entender esto. Son más de 3.500 millones de dólares en beneficio líquido. Una central que está abasteciendo en ciertas épocas hasta el 45% de la demanda del país, en ciertos periodos. Alcidito, usted ha tenido problemas con su internet. No sé si tiene alguna última inquietud Era para de ya ahorita que CNT, retomó la señal. era de de la CNT o semana del Live. pasada, de la semana pasada hay una intermitencia en el internet, se va y se viene, se va y se viene, y más en la mañana, y ahorita casualmente justo cuando estoy utilizándolo. Es raro porque Claro no es ineficiente, todo lo contrario. Para mi gusto, yo tengo mucho tiempo con Claro, utilizo además del internet el servicio de cable, telefonía también, y ahí no me Claro. falla. Y en cambio en internet es intermitente y 2 semanas. Problemas que ocurren regularmente con los servicios que se ofrecen. No, nada es tan perfecto, ingeniero Mendoza. Alcides, Así es. pronóstico del partido con Argentina. Pronóstico, Alcidito. 1-0 gana Argentina. 1-0 Ya. gana Ecuador. Ok. Tengo Y fe. con Uruguay, ¿cuál es el pronóstico? Ya para de una vez aquí. 2-0 gana Ecuador. Ok. Yo 2 a digo 0 Ecuador. Yo 2 a 0, 1-0 3, Ecuador 2 a también. 0 o 3-1 para mí, Yo 1-0, 1-0 Uruguay. con Uruguay. Sí. Ok. Ahora viene con el nuevo coach, con el nuevo entrenador, ¿no? Con Sí, claro que Bielsa. sí. Claro. Uruguay viene vamos a ver cómo es el nuevo Uruguay, con los mismos jugadores que son grandes jugadores y repotenciado con las estrategias de Bielsa. Muy bien. Nosotros nos vamos a despedir. Gracias al ingeniero Jorge Glass Espinel por estar Muchas con nosotros. gracias, Andrés, Alcides. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias. Muy gentil, bienvenido. Ex vicepresidente de la República aquí en el sistema de emisoras Atalaya.